El Apocalipsis, visto desde la perspectiva profética del reino de Dios, por la doctora Ana Méndez Ferrell, sección 1. Interpretar el libro del Apocalipsis ha sido uno de los grandes retos de los teólogos de todos los tiempos. Y si lo tratamos de analizar como símbolos y hechos precisos, necesariamente entraremos en el terreno de lo especulativo. Lo que estás por leer es diferente a todo lo que se ha escrito en cuanto a este precioso documento profético que Juan nos dejó. Mi intención en esta obra es poder extraer las verdades espirituales que nos conducen a la bienaventuranza prometida a los que lo leen y guardan sus mandamientos. Estamos en un tiempo clave para entender este libro. Dios está sonando su trompeta fuertemente desde los cielos y es tiempo de hablar. Escribo como profeta de Dios y en el entendimiento que en parte conocemos y en parte profetizamos. No es mi intención tener la última palabra en este asunto, sino darte una luz nueva y diferente proveniente del cielo para que veas el Apocalipsis con nuevos ojos. En 1999, Dios me llevó a la isla de Patmos, donde Juan escribió el Apocalipsis. Por 4 días enteros fui arrebatada al corazón de Dios para ver y entender cosas que Dios quiere revelarnos en este tiempo. En esa dimensión las cosas se ven de forma diferente porque es el ámbito eterno donde Dios es. En este estudio no pretendo analizar el Apocalipsis frase por frase, sino ver desde la perspectiva del reino de Dios los grandes principios y los grandes temas de esta profecía. Estos nos llenarán de luz para leerlo con entendimiento celestial. Cuando tocamos temas proféticos, no es para contender ni para dividirnos aún más. Lo que quiero es provocarte a orar, a pensar y a investigar en Dios, darte herramientas para que llegues a tus propias conclusiones. Si al leer este libro hay cosas en que no estás de acuerdo en primera instancia, tenme un poco de paciencia porque voy a ir elaborando tema por tema y abriendo tu entendimiento. Habrá cosas que te han de desafiar, otras que van a provocar que te metas con Dios a orar y a inquirir. Encontrarás conceptos que revolucionarán la forma en que piensas y concibes la profecía del fin de los tiempos. Entiendo también que habrá partes en que tu forma de pensar será diferente a algunas cosas que aquí escribo y eso también está bien. Pero lo que estoy absolutamente segura es que nunca más serás igual, ni concebirás el reino de Dios de la misma manera al terminar de leer estas páginas. Tu cristianismo se tornará maravilloso y conocerás a Dios como nunca antes lo habías conocido. Mi experiencia en Patmos. Era el mes de septiembre cuando llegué a la isla. Dios me había mandado para allá sola, ya que Él tenía un plan y un encuentro conmigo que cambiaría mi vida para completo.
La isla se mantenía prácticamente virgen. El pequeño puerto de Skala da la bienvenida a los turistas, pero más allá de este, solo existen unos cuantos caseríos por aquí y por allá. Hay también un pequeño monasterio en la cima de la montaña y un antiguo templo en ruinas dedicado a Apolos, además de una carretera rudimentaria que conecta los pequeños poblados de pescadores. Desde que llegué pude sentir la presencia de Dios como en los tiempos en que estuvo ahí el apóstol Juan. Era como si el lugar estuviera detenido por el tiempo. A la orilla del mar hay una pequeña casita de piedra que los nativos han ido preservando y que se adjudican a la vivienda del discípulo amado. Junto a esta hay una piedra grande donde los oriundos dicen que ahí era donde él bautizaba. Aunque Juan fue enviado a Patmos como prisionero, la isla estaba habitada por una pequeña población de adoradores de Diana y Apolos y estaba gobernada por un brujo llamado Quinops, que sometía en terror a todos los habitantes y hacía grandes prodigios. La llegada del Evangelio del Reino produjo una tremenda confrontación con los poderes de la Reina del Cielo y la hechicería, que culminó en un evento que marcó la historia de la isla. Fue una especie de embate como el de Elías contra los sacerdotes de Jezabel en el Monte Carmelo. Estaba la multitud reunida cuando Quinops dijo: mirad lo que hago. Entonces se sumergió en las aguas de la bahía. En ese momento Juan se arrodilló y oró al Dios del cielo y hubo un gran ruido que provino de las aguas. Luego las olas se calmaron, pero el mago nunca más retornó. Narración de Prócoro sobre la historia de Quinops. Tras este sorprendente hecho, los habitantes de Patmos se entregaron a Cristo Jesús y fueron bautizados. Y en honor a este acontecimiento, los patmenses hicieron un retablo en mosaico conmemorando ese momento histórico. Como mencioné anteriormente, desde que llegué ahí tuve la sensación de no estar más en nuestro tiempo. Algo en el aire estaba mezclado con una dimensión eterna, atemporal. Así que me instalé en una pequeña pensión y renté una motoneta para moverme por la isla y buscar el lugar donde el Espíritu Santo me dirigiera. La primera tarde estuve en la cueva donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis, que se encuentra en medio de un hermoso y virgen bosque, en la cima de uno de los 3 volcanes que conforman la geografía de la isla. Poco antes de llegar a la cueva misma, había una piedra grabada con la escritura de Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, y primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de una boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 9, 18. Cuando la estaba leyendo, el Espíritu Santo vino sobre mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas y empecé a temblar. Estaba pisando el mismo lugar donde Jesús se manifestó en su gloria, y esa presencia aún seguía ahí. Caminé lentamente hacia la cueva. No había nadie adentro, pese a que los ortodoxos griegos la habían contaminado poniendo algunos íconos. La presencia de Dios era tan fuerte que las imágenes se volvieron como humo y sin ningún poder. Me quedé un momento ahí y luego salí al bosque donde la mano del hombre no había estropeado el lugar. Me senté bajo los árboles y empecé a adorar. El lugar se fue llenando como de una presencia intensa de ángeles, y luego ante mis ojos abiertos vi la puerta en el cielo, la misma que vio Juan. Era de un azul profundo, en medio del claro cielo de verano, y alrededor vibraba una luz celestial. Me quedé paralizada en éxtasis y oí la voz como de trompeta de Dios que me dijo: sube acá. Al instante el Espíritu me arrebató como una mano invisible y gigante, y aparecí 2000 años atrás delante del monte Calvario en el momento de la crucifixión. Ahí algo extrañísimo sucedió. Era como que el apóstol Juan y yo éramos la misma persona. Vi mi cuerpo y era el de Juan. Mis pensamientos y mis emociones ya no eran las mías, sino las de él. Estaba sintiendo exactamente lo que él sintió al estar viendo a su amado colgado del madero. Mi corazón estaba deshecho, o el de él, no lo sé. Ambos éramos uno y el mismo. Veía a Jesús colgado del madero y me dolían todas las llagas en mi propio cuerpo. Veía su rostro golpeado y deformado y quería abalanzarme sobre él y limpiar con besos de amor la sangre que escurría por sus mejillas. Él me miraba a los ojos. Los suyos estaban casi cerrados por la hinchazón y cristalinos por la muerte que empezaba a invadirlos. Aún así, me miraba y me llenaba de su amor. De sus ojos salían palabras silenciosas que me decían: gracias por estar conmigo en mi dolor. Gracias por no dejarme solo. El Padre y el Espíritu se han distanciado por causa del pecado que está sobre mí. Tu amor me da fuerzas, amado. Quédate conmigo hasta el final. Sí, sí, gritaba mi corazón. O el de Juan, no lo sé. Era como estar mezclada con él. De pronto se empezó a estremecer el cuerpo del Señor y un grito profundo y ahogado salió de su boca. Sentí que me traspasaban. Mi amado, no te vayas, gritaba mi alma.
El grito de su muerte resonaba en mis adentros como una campana ensordecedora que había impreso en mi alma y no podía dejar de oír. La tierra empezó a temblar y los cielos se oscurecieron. Había confusión por todas partes, se oía gritos y yo estaba paralizada como Juan. Estaba viendo todo lo que Juan sintió. Mis ojos estaban clavados en Jesús. No podía creer que mi amado estaba ahí, muerto. El ruido de las armaduras del ejército romano me hizo volver en mí. Con violencia y sin ninguna misericordia se acercaron a los ladrones colgados y les rompieron las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, se detuvieron. Uno de los soldados me quedó mirando con desprecio y luego se dio la vuelta y con la lanza atravesó el corazón de mi amado. Ahí delante de mí vi abrirse el corazón de Jesús y sangre y agua salieron de su costado. El mismo Juan dijo: soy el que da testimonio de esto. Mientras yo miraba la herida en el costado, el corazón de Jesús se transformó en el corazón del Padre. De pronto vi como una puerta que se abría en el gigantesco órgano vital y el Espíritu me arrebató al interior. Adentro era como un tabernáculo de paredes de carne. Había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Ahí pasé 4 días completos. Cada una de las partes de este impresionante lugar estaba lleno de heridas, de rasgaduras. Eran diferentes y de distinta intensidad. Estas eran las marcas de dolor que van quedando grabadas en el corazón del Padre por causa del pecado. El pecado desgarra sus adentros en una forma dolorosísima. Ahí dentro había pecados que afectaban los atrios, otros el lugar santo y otros, donde vi las llagas más grandes, llegaban hasta el lugar santísimo. Durante los días que pasé ahí, el Señor me habló de cada una de sus heridas. Pasé mucho tiempo en el lugar santísimo, ahí el dolor era de lo más intenso. Le pregunté al Espíritu Santo qué eran estas heridas, qué clase de pecados tan horribles llegaban a hacer un daño tan profundo dentro del corazón del Padre. Me dijo: estos son los pecados contra el amor en cualquiera de sus formas: divisiones, odios entre los hermanos, calumnias, traiciones, críticas, cuando se atacan y destruyen los unos a los otros, cuando llenos de celos se persiguen, cuando aniquilan al caído y se aborrecen entre vosotros. Estos son los pecados que más hieren al Padre, añadió. Entonces Dios me mostró la impresionante santidad del amor. Dios es amor y su amor es deslumbrantemente santo. Esta santidad emana de su mismo corazón y es el lugar santísimo en sí mismo. Era una gloria reverentísima la que tuve delante de mí, mientras su amor me rodeaba y me consumía como un fuego de intenso poder, que me llenaba como una gigantesca ola de vida, de gracia y de misericordia. Era impresionantemente puro, sagrado, infinitamente sagrado. Era el corazón de Dios. Como una verdad que imprimía en mi espíritu, el Señor me hablaba del lugar santísimo, del corazón de Dios. Este es el lugar de la comunión completa, plena, de más profunda intimidad entre Dios y el hombre. Es donde la plenitud diseñada para llenar nuestro corazón encuentra su más alta manifestación. Es ahí
donde se encuentra la total y perfecta unión con Dios. Es donde el Espíritu de Dios se une con el Espíritu del hombre para hacernos uno con Él. Entonces oí una voz que salía de en medio de esa santidad gloriosa y me decía: mi amor es santo y no hay posibilidad de santidad fuera de mi amor. La santidad no es un asunto de conducta religiosa, es un asunto de amar, de fundirnos con Dios, de dar la vida por los demás, como Él dio la vida por nosotros. Es amar desde el glorioso sacrificio de la cruz, donde se encuentra la total negación del yo, para que se pueda expresar el amor que todo lo da por los demás. Entre más nos mezclamos en esa esencia gloriosa, entre nuestro espíritu y su espíritu, entre más dejo de ser yo para convertirme en nosotros, amándolo a través de amar a mis semejantes, más me acerco a su santidad. Los pecados contra el amor en cualquiera de sus formas tocan la parte más delicada y sensible del corazón del Padre. El amor no es una opción fuera de él. Solo hay densas tinieblas y es terriblemente doloroso como herimos a Dios. Y esta es la palabra que Jesús nos dio para que fuese guardada. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34, 35. ¿Podrá acaso un mundo perdido y necesitado de amor, un mundo que grita en su soledad y en sus horribles vacíos, vernos como discípulos de Cristo cuando hay tanto egoísmo, tanta división y tanto enjuiciarnos y criticarnos los unos a los otros? ¿Tendremos acaso el valor de ver la verdad y clamar para entender el más alto concepto del universo, el amor de Dios, que es mucho más grandioso y profundo de lo que nos podemos siquiera imaginar? La revelación se encuentra en la luz, y la luz emana de su amor. A mayor amor, mayor revelación. La experiencia dentro del corazón de Dios la he narrado en sus diferentes matices en varios de mis libros, donde el tema amerita entrar en ese conocimiento. Pero lo que viví y entendí tras esa puerta celestial requiere varios libros más, y este es uno de ellos. Dios me permitió ver su trono, su corte de justicia y las miríadas de ángeles que interactúan con la iglesia como nuestros consiervos del Señor. En el cielo, las dos dimensiones están unidas. Cuando adoramos e intercedemos, nos hacemos visibles en su dimensión eterna. Millones de toda lengua y nación emergen frente al trono y son bañados de su gracia y de su favor. Jesús mismo es la ciudad celestial de donde fluye el manantial de la vida que nos nutre y nos da vida. Estuve parada en el escenario mismo del Apocalipsis, el cual es la revelación más grande de Jesús como Rey de Reyes, y nuestro manual de gobierno es la revelación de la dimensión profética en que le conocemos a cara descubierta y somos introducidos al entendimiento de los misterios de su reino. El dilema de la interpretación, los tiempos en que vivimos. ¿En qué tiempo estoy viviendo? ¿Qué espera Dios de mí en cuanto a la generación en la que vivo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo?
Estas son preguntas básicas cuya respuesta está basada en lo que te has determinado a creer acerca del fin de los tiempos. Lo que creamos acerca de este tema nos moldea y nos hace tomar decisiones vitales. Si todo se acabará en los próximos años, lo lógico es que planee mi vida a corto plazo. Por otro lado, si no es así, me proyectaré para dejar una herencia a mis hijos y a mis nietos. Si creo que Jesús reinará con sus santos y solo después de su segunda venida, entonces solo aspiraré a las bendiciones de su reinado hasta entonces. Pero si creo que su reino está ya entre nosotros y que Él ya está reinando con sus santos, entonces haré lo que sea para asirme de todo lo que eso implica ahora. Luego, tener claridad y veracidad en cuanto a los tiempos determina mi propósito y mi forma de vivir, lo cual lo hace imperativamente importante. Apunta a lo que puedo tener de parte de Dios hoy por hoy, y si debo vivir tan solo esperando en el futuro, si realmente recibir nada o muy poco mientras estoy vivo. Yo llegué a la conclusión de que si mi vida y mi destino dependen de cómo entiendo este tema, me es relevante y es mi responsabilidad buscar la verdad en la Biblia y meterme con Dios de tal manera que Él me dé las respuestas. Y esta es mi exhortación a todo aquel que ame la verdad. Hoy nos encontramos en medio de una ola de terror que se está desatando en cuanto a que aproxima el fin del mundo. Oímos por todos lados que la tierra será destruida. Nos hablan del rapto de la iglesia. Otros piensan que es una interpretación errónea de las escrituras. En fin, el mundo se hunde en dudas y temores y la iglesia se esfuerza por entender la verdad, unos basados en las enseñanzas tradicionales y otros en lo que Dios le está mostrando a los profetas de hoy. Tras mi experiencia en Patmos, muchas cosas que yo pensaba, porque así me las había enseñado, cambiaron por completo. El ver las verdades del Apocalipsis desde la perspectiva celestial cambió mi vida y la forma de leer este libro. Entiendo claramente que toda revelación debe ser confirmada con la Biblia y por lo tanto he pasado años orando y cerciorándome en la palabra de las verdades impresionantes que vi y experimenté en las dimensiones del reino de Dios. Como profeta de hoy siento una profunda responsabilidad sobre la generación que Dios me ha llamado a afectar y deseo entregarles lo que considero que Dios me ha dado para ellos. El libro del Apocalipsis es, sin lugar a duda, el libro más importante sobre este tema y el que considero el más mal interpretado en nuestros tiempos. Dios quiere abrir nuestro entendimiento para que comprendamos sus diseños, sus caminos y sus pensamientos. Pero por eso le pido que lea este libro con un espíritu abierto y humilde para entender cosas que seguramente van a sacudir mucho de su teología en cuanto a la escatología. Le animo a que ore y busque conocer lo que Dios quiere revelarle a usted como hijo de Dios o como administrador de las verdades divinas. Que se cuestione por qué cree lo que cree en cuanto a este tema y si le es necesario hacer ciertos ajustes. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste
tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. El corazón humilde y dispuesto a entender es lo que Dios ama para revelarse a nosotros y llevarnos a las profundidades de su conocimiento y de su revelación. El Señor no quiere dejarnos en el nivel en que nos encontramos. Quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Quiere que entremos en la plenitud de su gloria, que Él ha reservado para nosotros. Para que esto suceda, hay muchas cosas conmovibles que tienen que ser sacudidas para que de esta manera lo inmortal se manifieste. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hebreos 12, 26 a 27. Interpretación del libro del Apocalipsis. Muchos libros se han escrito en cuanto a este tema, todos ellos basados en la interpretación de símbolos y en base a ideas preconcebidas de la destrucción de la tierra. Esto se debe a que el significado de la palabra Apocalipsis está totalmente tergiversado en los diccionarios de muchas lenguas, incluidas inglés y español. Las palabras conllevan en sí mismas conceptos e ideologías que nos encausan a pensar de cierta manera y nos conectan con ciertas partes del cerebro. Por ejemplo, si escucho la palabra hermosura, necesariamente pensaré en algo bello, agradable y placentero, que se sintonizará con la parte de mi cerebro donde percibo el gozo y la alegría. Si por el contrario escucho la palabra aborto, pensaré en muerte, destrucción, algo que nunca pudo llegar a ser, y por lo tanto activará el centro cerebral del dolor. La palabra apocalipsis, es una palabra griega que quiere decir revelación, aparición, venida, iluminación, manifestación, traer a la luz, pero está traducida en los diccionarios como la revelación del fin del mundo, terrorífico, horrible. En inglés se interpreta como catástrofe monumental, destrucción total, extinción, aniquilación, muerte. Lo querramos o no, estas definiciones incorrectas nos han condicionado la manera de pensar e interpretar el libro del Apocalipsis como un libro de destrucción, muerte y del fin de todo lo creado. Esto ha producido que en todas las culturas siempre haya existido el concepto del fin del mundo. En cada milenio y en cada cambio de siglo, las naciones esperan el momento del fin. Sea que Dios vaya a destruir la tierra o no, es casi imposible de discernir por la forma en que la conciencia mundial ha concebido el gran final apoteótico. Y si Dios ama la tierra y la obra de sus manos y no la quisiera destruir, ¿quién podría creerle y embarcarse en contra de una corriente tan caudalosa del pensamiento común? Si el libro del Apocalipsis fuera, por el contrario, y como su nombre lo indica, un libro de revelación de luz y de manifestación divina, ¿cómo lo podríamos leer de esa manera si todo el resto del mundo lo quiere ver como algo terrible?
Por siglos los teólogos que se aventuraron a interpretar el Apocalipsis no tenían las herramientas de exégesis que hoy tenemos, y mucho menos los niveles del Espíritu de Dios que han ido aumentando en la iglesia. El misterio profético solo ha sido reconocido en los últimos 20 años, y esto por muy pocos, aunque siempre Dios ha levantado profetas. Si este libro fue analizado por eruditos que no tenían el espíritu de la profecía ni fueron guiados por él, necesariamente tuvo que acarrear errores de interpretación. He entendido que la única forma genuina de oír a Dios respecto de algo es encontrando una posición totalmente neutral en cuanto a las corrientes de pensamiento masivas, las que nos pueden hacer errar aún a los escogidos. En 1999, cuando estuve en la isla de Patmos, fui llevada a entender muchas cosas sobre este libro. El fruto de estos días abrió mi entendimiento a muchas verdades que han tomado más de 12 años en revelarse y que han crecido dentro de mí, y cuya revelación ha dado como fruto este libro sobre el Apocalipsis, como fue escrito el libro del Apocalipsis. De lo primero que me di cuenta en la isla y apoyándome en una investigación es que Juan escribió este libro en varias sesiones. Él iba frecuentemente a la cueva en la cumbre de la montaña y llevaba consigo un discípulo suyo llamado Prócoro, quien escribía las visiones mientras Juan las narraba desde la dimensión celestial. Cuando uno entra en esos niveles, nunca pierde la conciencia y es posible hablar lo que se está viviendo con toda claridad sin perder la experiencia. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El orden del canon. Cuando los escritos de Juan fueron descubiertos, no estaban en orden, y cuando se hizo el canon del Nuevo Testamento, los acomodaron como les pareció. Por eso encontramos pasajes que aparentemente están en conflicto, si tratamos de verlo en una secuencia lineal de tiempo. Unos nos hablan de una aparente destrucción total del universo al abrirse el sexto sello, y finalmente en el capítulo 22 hay un llamado a venir a la salvación. El capítulo 20 habla del juicio final y el 22 de gente viniendo a Cristo y de los que no pueden entrar en la ciudad, la cual es su reino. Es claro suponer que después del juicio final ya no hay lugar para la predicación del evangelio y para los que están tratando de forzar su entrada. Otras contradicciones a la interpretación tradicional las vemos cuando Babilonia cae en el capítulo 11, vuelve a caer en el 17, pero su sentencia es dada en el 18. Luego vemos el gran día de la ira cayendo sobre el mundo, el cielo enrollándose como pergamino en el capítulo 6, y en el 14 sale el ángel a predicar el evangelio. Si los capítulos 21 y 22 los ponemos después del juicio, jamás vamos a entender lo que Jesús ya hizo por nosotros en su primera venida, y esto es una absoluta tragedia. Por otro lado, cuando se hizo el canon de la Biblia y el siglo IV, se decidió poner este libro de revelación al final. Y querramos o no, psicológicamente, este orden nos obliga a verlo como un libro del fin. Si lo hubieran puesto después de los evangelios, quizás lo veríamos verdaderamente como el libro del reino de Jesús que Jesús nos dejó. Y si hubieran puesto el libro de los Hechos de los Apóstoles al final
tal vez la iglesia seguiría llena de vida, haciendo obras más grandes que las de Jesús, como Él nos lo declaró. Notas. Se denomina escatología al estudio de los acontecimientos finales en las Escrituras. Esta ciencia determina no solo las cosas que sucederán, sino también nuestra forma de ver el mundo presente. Nos moldea y le da la sustancia a nuestros pensamientos. Revelación, aparecer, viene a aligerar, manifestación, ser revelado, revelación, traducción de concordancia bíblica, Strong. La esencia del Apocalipsis. El tema principal del libro, la revelación de Cristo. El cielo es atemporal, Dios es el gran yo soy, el continuo presente. En el cielo podemos viajar hacia el pasado en un instante o ser trasladados miles de años en el futuro, aunque el cielo no tiene tiempo y tampoco es estático, ya que es impresionantemente vivo y activo. Este libro fue escrito en lenguaje y símbolos celestiales, no terrenales. Es el manual y el legado del reino de Dios para que gobernemos con Jesús. El tema central del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Este es el nombre del libro y también su contenido. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. No es un libro sobre el fin del mundo, sino un libro para conocer a Jesús en su gloria y en su gobierno. Es un libro que está vivo en el eterno presente de Dios. Es un libro de gobierno y de entendimiento celestial. El Antiguo Testamento nos habla del Padre reinando sobre la tierra, mientras ésta se encuentra en su estado caído. El Padre anuncia las cosas que han de venir a través de su Hijo. El Antiguo Pacto nos enseña el carácter del Padre y su trato con el hombre por medio de Israel, su pueblo. Apocalipsis es el gobierno desde el cielo nuevo y la tierra nueva que han sido redimidos por el Mesías. Es el reinado de Cristo, habiendo ya unido los cielos y la tierra en él mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:9-10. Es el único libro en el cual Dios promete una bienaventuranza al leerlo, porque es un libro que nos enseña a vivir en la revelación de Jesús, en su eternidad. Es la victoria de su reino y las herramientas más importantes para que los santos gobiernen y juzguen junto a él. No es un libro obsoleto como lo asumen algunos, ni incumplido como lo piensan otros, sino que contiene algo poderoso en cuanto a la gloria revelada de Cristo, que está reservada para los que lo leen. Doctora Ana Méndez Ferrer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. ¿Cuál es la bienaventuranza de esta profecía si no tiene aplicación para nuestras vidas ahora y para todo creyente a través de los siglos? Jesús debe ser revelado a cada creyente.
Esta es la revelación que Dios le dio a Juan. Pero Dios se revela a cada uno de nosotros en forma única y singular según nuestro llamado y posición en el reino. La iglesia debe estar fundamentada en la revelación de Jesucristo, como afirmó Jesús a sus discípulos cuando les preguntaban quién era Él para ellos. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 17 a 18. La revelación de Cristo dada directamente por el Espíritu Santo es lo que le da fundamento a la iglesia, que no puede ser conmovida por las puertas del infierno. De esto se trata el libro del Apocalipsis. Jesucristo se revela a Juan para darnos las llaves de su reino y entrenarnos a gobernar y a destruir las puertas del infierno. Los propósitos del libro. En este libro del testimonio de Jesucristo y el ámbito del Espíritu, es el más maravilloso manual de la dimensión profética, la cual es el testimonio de Jesús. Es además la revelación de los planos originales, desde donde fueron creadas todas las cosas, todos los diseños del templo y sus ordenanzas en el antiguo pacto fueron solo sombra y figura de las verdaderas que están en el cielo. El Apocalipsis es el libro de la identidad de Jesús como Rey soberano del universo, la victoria en contra de nuestros enemigos. La esencia del libro es la gloria de Cristo revelada para desmenuzar las estructuras de Babilonia que constituyen el gobierno del diablo. En este libro, que nos enseña a vencer al enemigo, a juzgar y legislar en las dimensiones del espíritu para cambiar el destino de nuestras naciones y que éstas se regresen a Dios. Nos enseña además cómo Dios juzga desde su trono y las diversas formas en que lo hace, no como algo que solo se cumple en una sola ocasión, sino la forma y los instrumentos que Él tiene para juzgar. Reinar significa, entre otras cosas, establecer justicia. Eso es lo que hace un rey justo, y nosotros hemos sido llamados a llevar el reino de Dios y su justicia por toda la tierra. Nos revela quiénes somos en Cristo. Nos dice quiénes somos en Cristo como reyes y sacerdotes. Nos muestra además qué significa que seamos el tabernáculo de Dios en la tierra, la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén manifestada en el templo, no hecho de manos, sino eterno en los cielos y vivo entre los creyentes. En él entendemos la maravilla de estar casados con Cristo, no en el futuro, sino ahora. Nos muestra la verdadera estructura de la iglesia. Este es un libro que nos habla del diseño de Dios en cuanto a la iglesia, cómo es su forma, su estructura cúbica y no piramidal, así como su gran poder. Nos enseña a reconocer cómo los sistemas de este mundo han sido diseñados y cómo destruirlos para obtener la victoria. Produce un fruto grandioso. Es un libro que cambiará poderosamente tu vida, tu destino y tu forma de concebir tu cristianismo. Interpretarlo requiere entender ciertos principios básicos en cuanto al pensamiento y al corazón de Dios, que fue lo que Dios me mostró en la isla de Patmos. Luego explicaré estos fundamentos para que desprendamos luz y veamos los misterios
que se esconden en ese maravilloso libro. Tratar de discernirlo en base a palabras, símbolos, analogías o aplicarle una cronología solo nos conducirá al error, ya que es un libro celestial, escrito en lenguaje espiritual desde el Espíritu de Dios al Espíritu de su iglesia. El Apocalipsis, el manual del reino, reyes y sacerdotes. El libro del Apocalipsis es nuestro manual del reino para gobernar junto a Jesús. Como dijimos anteriormente, no es una profecía sobre el fin del mundo, sino la revelación de Jesucristo en su gloria. Es un libro celestial diseñado para darnos a conocer las dimensiones del cielo y su operación en la tierra. La iglesia nació profética para así ser la voz de Dios y ser revelada al mundo. Jesús, una vez ascendido al trono, se revela a Juan por medio de su ángel para instruirlo sobre el gobierno divino junto a sus santos y darle a conocer el impresionante poder de la iglesia. Desde que empieza este libro, Jesús se presenta como el soberano de los reyes de la tierra y nos anuncia nuestro rango celestial como reyes y sacerdotes. Es un mensaje para ser entendido con una mente de reino. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea su gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 5, 6. Él nos quiere adiestrar para reinar y ser sus sacerdotes para su Padre. La primera lección es de Jesús. Antes de ser coronado rey, tuvo que ser sacerdote. Esto es, el mediador entre Dios y el hombre, el que ministra y hace tangible y visible al Padre Celestial, el que trae las verdades y la esencia del cielo y la manifiesta en medio de nosotros. Es el testigo fiel porque reproduce de forma fidedigna todo lo que hace y habla el Padre. Jesús es el sumo sacerdote de los bienes del siglo venidero. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:11. Él no ministraba las cosas terrenales como los sacerdotes del antiguo pacto, sino las celestiales que estaban por venir a la tierra. Después fue exaltado a la gloria para reinar en este tabernáculo, no hecho de manos, sino eterno en los cielos. De igual manera nosotros tenemos que entender nuestra misión de manifestar al Padre para que el mundo se pueda reconciliar con Él. Luego se nos es dada la autoridad para tener dominio, como la tuvo Adán. Esta autoridad depende de que Cristo sea revelado en nuestros corazones. La revelación de Cristo, es decir, el libro de Apocalipsis, nos otorga acceso a las llaves del reino y edifica el fundamento para que las puertas del Hades no puedan prevalecer en contra de nosotros. Mateo 16, 17 a 19. El Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Juan, pero Dios tiene una para cada uno de nosotros en la que se manifestará con el mensaje y las características que necesitamos ver de Él para ejercer nuestro oficio de reyes. Para que esto suceda,
tenemos que aprender a estar en el Espíritu, al igual que Juan, ya que nuestro reinado es desde las esferas espirituales. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Juan estaba adiestrado en oír la voz de Dios y sabía que si lo llegaba a oír, lo podría también ver. Él lo escuchaba desde su espíritu con gran expectación, sabiendo que Jesús se manifestaba a él. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando entramos en él, nos introdujimos en el gran yo soy, en el continuo presente de la presencia de Dios. Ahí deja de existir el tiempo, nuestro pasado y también nuestro futuro. Entonces, en lo eterno de su ser, donde el tiempo no existe, es decir, el día del Señor. Por eso cuando Juan dice, estaba yo en el día de Dios, quiere decir, estaba en el tiempo de Dios, dentro del ámbito donde Él es y donde Él se manifiesta. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El libro del Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Por esta causa no se puede interpretar desde la tierra, sino que solo se puede interpretar desde dentro de Él. Estaba yo en el Espíritu. Así fue como se escribió el libro, entrando en la dimensión espiritual, en el cielo, en el ámbito de Dios. De la misma manera, cuando aprendemos a estar en el Espíritu, se nos revela su poder para nacer y vivir en la esfera de su dominio. Es la revelación individual de Cristo en su gloria donde radica la autoridad de la iglesia. Cuando el Padre revela a Simón Pedro la identidad de Cristo, esto lo conlleva a poseer las llaves del reino. Jesús le está hablando de esto mismo a Juan en el Apocalipsis. Él se muestra en su gloria sosteniendo las llaves de la muerte y del Hades. Luego la revelación vivida de Cristo en su vida te dará las llaves para gobernar. Juan en su regreso de Patmos confrontó los poderes de Diana de los Efesios y el templo de esa diosa cayó. También venció sobre Quinops, el hechicero, como lo vimos anteriormente. Cuando Juan está recibiendo la revelación de Jesús en su gloria, cae como muerto. Versículo 1:17. A muchas personas les cuesta trabajo morir en su carne y a este mundo porque Jesús nunca se ha revelado a ellos de esta manera. La verdad es que cuando esto te sucede, es tal su resplandor y el amor que emana de Él, que no quieres nada más de esta tierra, quedando marcado para siempre. Tú tienes que verlo en toda su gloria, viviendo y reinando dentro de ti, difundiéndose con tu espíritu y haciéndose uno contigo. Solo muriendo en tu carne lo verás en la justa proporción de quién es Jesús en tu vida. Todo lo que Él es tiene que cautivar cada parte de tu ser. Tienes que verlo en toda su majestad hasta que caigas al suelo como Pedro durante la pesca milagrosa y le digas: aléjate de mí, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Es en esta posición que Jesús te puede enseñar a ser rey sin el peligro de que te ensordezcas.
Jesús aparece en medio de los candeleros que representan la vida de la iglesia gobernada por el Espíritu Santo. Él está en el centro, está en perfecto control y dominio. Sostiene en su mano derecha a los ángeles de las 7 iglesias, dando a entender que están cimentadas en su autoridad. Es en esta posición desde donde Él revela toda la dimensión de su reino. El cielo no puede interpretar. El cielo no se puede interpretar. Tiene que revelarse a nosotros. Y es así donde está la diferencia para conocer las verdades del Apocalipsis. El Apocalipsis está basado en la profecía del Antiguo Testamento, revelada desde el cielo por el mismo espíritu de la profecía, el cual es Jesús, quien es el ancla segura de nuestro entendimiento. Punto.